porque podemos venir rendidos delante de tus pies, Señor. Gracias porque podemos reconocer, porque podemos entrar delante de la presencia de nuestro Señor a través del sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, porque podemos decir que todo lo diste tú por mí, que tu vida entregaste al morir. Gracias, Señor, porque ese velo fue roto y tenemos acceso al lugar santísimo. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Como no hemos de alabarte, Señor. Como no hemos de darle gracias, Señor. Simplemente rendir nuestras vidas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante con nosotros todo lo diste.
Well, good morning, church. Buenos días, iglesia. On this beautiful Sunday, the 6th of June 2021. En este domingo hermoso del 6 de junio del 2021. And I trust you're well at home as you've tuned in. Y espero que estén muy bien en casa ahora que se están conectando con nosotros. And also to our friends and brothers and sisters around Australia and other parts of the world. Y también un saludo a nuestros amigos, hermanos alrededor de Australia, como también alrededor del mundo que nos están viendo. Well, as you know, we're in lockdown number 4 here in Melbourne. Bueno, pero como ya me imagino ya saben, estamos una vez más en esta cuarentena, lockdown número 4 aquí en Melbourne. And that's why we are sending out or holding this service online. Y es por esas razones que en esta mañana estamos haciendo el servicio en línea. So just a few little announcements before we get stuck into the Word of God this morning. Vamos a ir a algunos anuncios antes de comenzar con la palabra en esta mañana. We will be sending out notices about next Sunday, if everything goes well, to come back to church and how that's going to look like. Vamos a estarles informando y mandando anuncios para saber qué va a pasar el próximo domingo. Primero Dios, vamos a poder estar aquí. And as you know, with our regular services, it will be Spanish at 9:30 and English at 11 o'clock. Y como ya saben, seguiremos haciéndolo normalmente a las 9:30 en español y a las 11 en inglés. If you noticed that last week we did a weekly catch-up. Quizás ustedes ya pudieron ver que la semana pasada hicimos un anuncio que hacemos semanal. That was Christina and myself. We were having coffee in a makeshift cafe and we were sharing some announcements. Éramos Cristina y yo que estábamos sentados en un café hablando acerca de los anuncios de la semana. But we will be sending out notices as well as the catch-up about what's happening and what's coming up. Estaremos enviando más anuncios de esa manera y otras noticias para que ustedes sepan lo que va a pasar la próxima semana. But we do ask that even though we can't come together as a church, we are still the church. Y obviamente les volvemos a recordar, aunque no podemos estar juntos en estos momentos, seguimos siendo la iglesia. So keep in touch, call someone, see how they're going. Let's see about making sure that our brothers and sisters in Christ are doing well. Entonces les animamos a que sigamos en contacto, llamémonos, estemos hablando, mandándonos mensajes y así nos aseguramos que la iglesia todos estamos bien. Even though we can't come together and pray together, let's pray in our homes, pray for the church, pray for our country, pray for the will of God. Y aunque obviamente no podemos venir y estar juntos aquí en la iglesia para orar, les animo a que por favor estemos orando los unos a los otros. Oremos por nuestras familias, oremos en nuestros hogares, oremos por esta nación y oremos por la voluntad de Dios. And just one last thing, we want to encourage everyone to keep up with their tithes and offerings. Y por último, me gustaría seguir animándolos a que estemos siguiendo entregando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. And I want to say this with all respect. Y quiero decir algo con mucho respeto. Even though we are not holding our services in the church and many of the programs have been put on hold. Y aunque quizás no estemos aquí en la iglesia haciendo los servicios y tenemos varios programas que quizás están en estos momentos nos están haciendo. What we don't want to do is neglect our spiritual obligations to God. Lo que no queremos llegar a hacer es no estar cumpliendo con nuestras obligaciones delante de Dios. And part of our spiritual obligation is not just to study His Word and pray. Y una de nuestras quizás necesidades y tenemos que hacer como cristianos no es solamente estar leyendo la Biblia y orar, But is to put God first in all things. pero es también nuestra obligación el poner a Dios primero en todas las cosas. And that is even with our finances and our material wealth. Y esto es también con nuestras diezmos, finanzas y con todas nuestras cosas materiales. Somebody might say, well, there's no need at the moment, everything's on hold. Quizás alguien dirá, pero eso no es necesario en estos momentos porque no se está haciendo nada. But just remember, put God first in all things. Pero por favor nunca olvides y recuerda esto, pon a Dios primero en todas las cosas. And I'm going to be sharing a little bit about this when we do our seminar at church about God, money and you.
Y vamos a estar hablando de esto más adelante cuando podamos llevar a cabo el seminario donde estaremos hablando acerca del dinero y usted. And one of the ways we can actually overcome materialism, particularly in the Western world, Y una de las maneras que nosotros podemos sobrellevar esto y entender esto del materialismo en esta época que estamos viviendo is to put God first, even with our material wealth. es realmente llegar a poner a Dios primero, aún en todas nuestras áreas materiales. When there's a need and when there's not a need, always put God first. Cuando haya necesidad o cuando no haya necesidad, siempre colocar a Dios primero. Now, this seminar that we're going to be holding at church, and I invite everybody to come along, that's on the 20th of June. Y este seminario que estaremos haciendo aquí en la iglesia y que estamos invitando toda la congregación va a ser llevado el 20 de junio. 6 o'clock in the evening here at the church, 210 Nicholson Street, Footscray. A las 6 de la tarde aquí en la iglesia en el 210 de la Nicholson Street en Footscray. And that'll be in the evening. We're going to have supper provided afterwards. Y vamos a tener algo para compartir que se va a proveer después del seminario. I just want to give you a little bit of a hint on what we're going to be speaking about. Y quiero compartir algo un poquito acerca de lo que vamos a estar compartiendo ese día. The Bible is full of discussions and teachings about materialism and wealth and money. La Biblia está llena de versículos bíblicos, de información y de enseñanzas acerca del materialismo, del dinero, de las finanzas. And we need to have a good understanding and a proper perspective of what God expects from us. Y es muy importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere que nosotros entendamos acerca de esto. So keep that in mind. Entonces, esté pensando en asistir. Now, as we go to the Word in a moment, I'd like to pray. Y antes de ir a la palabra en esta mañana, me gustaría orar. And we're going to be looking at judges and kings. Y vamos a estar mirando y leyendo y estudiando acerca de jueces y reyes. And the text is Judges chapter 17, verses 1 to 6. Y el versículo donde nosotros nos vamos a estar enfocando en esta mañana es Jueces 17 del 1 al 6. But before we get into the Word, let's pray. Pero antes de ir a la palabra, oremos. Heavenly Father, we come to you in the precious name of Jesus. Padre, venimos delante de ti en el poderoso nombre de Jesús. And Lord, we know that there are many people that feel disconnected this morning for various reasons. Y sabemos, Señor, que quizá hay muchas personas que se están sintiendo desconectadas en esta mañana, quizás por muchas razones. And I pray through the ministry of your Holy Spirit that their hearts would be warmed. Y yo oro que a través del ministerio del Espíritu Santo sus corazones puedan ser tocados. And as they listen to this word, Y a medida que ellos vayan escuchando esta palabra, Lord, there would be a sense of connectedness with you and with the church. va a venir ese sentido, ese deseo de conectarse primeramente contigo, como así también con la iglesia. Bless this word Bendice esta palabra in Jesus' name. en el poderoso nombre de Jesús. Amen. Amén. So, church, as we go into the word now once again, Judges chapter 17, verses 1 to 6. Entonces, iglesia, vamos a la palabra en esta mañana y vamos a estar leyendo el libro de Jueces, capítulo 17, del 1 al 6. And now I'm going to read it, and then I'm going to allow Cecilia to read it in Spanish. Yo lo voy a leer primero en inglés y luego Cecilia lo leerá en español. There was a man named Micah who lived in the hill country of Ephraim. One day he said to his mother, I heard you place a curse on the person who stole 1,100 pieces of silver from you. Well, I have the money. I was the one who took it. The Lord bless you for admitting it, his mother replied. He returned the money to her and she said, I now dedicate these silver coins to the Lord in honor of my son. I will have an image carved and an idol cast. Verse 4. So when he returned the money to his mother, she took 200 silver coins and gave them to a silversmith, who made them into an image and an idol. And these were placed in Micah's house. Micah set up a shrine for the idol, and he made a sacred ephod and some household idols. Then he installed one of his sons as his personal priest. In those days, Israel had no king, and all the people did whatever seemed right in their own eyes. It seems strange that someone
from the tribe of Israel would be involved with this idol worship. Vamos a leer entonces Jueces 17 del 1 al 6. Había un hombre llamado Micaía que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre: te oí maldecir a la persona que te robó 1,100 piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero, fui yo quien lo tomó. El Señor te bendiga por haberlo admitido, respondió la madre. Entonces él le devolvió el dinero y ella dijo: ahora consagro estas monedas de plata al Señor. En honor a mi hijo haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien las convirtió en una imagen y un ídolo. Y las pusieron en la casa de Micaía. Micaía construyó un santuario para el ídolo e hizo un efod sagrado y algunos ídolos de familia, y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. En esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Now, it seems strange, as I said, it seems strange that someone from a tribe of Israel would be involved with idol worship. Como lo dije antes, parecía muy extraño que alguien del pueblo de Israel o de las tribus de Israel estuviera involucrado en la adoración de ídolos. But we read at the end of this passage, in those days, Israel had no king. All the people did whatever seemed right in their own eyes. Pero lo leemos, como lo acabamos de leer en el versículo 6, en donde dice: en aquellos días Israel no tenía rey. Todas las personas hicieron lo que les pareció correcto a sus propios ojos. Now we ask the question, how did they get to this point in practicing idol worship? Y nos hacemos la pregunta: ¿cómo es posible que llegaran a ese punto de tener esta práctica de adoración a los ídolos? Well, as we read in verse 6, there was no king. Como lo leemos en el versículo 6, dice: no había rey. We look at some other passages in Judges. Y leemos otros pasajes en Jueces. Chapter 18, verse 1 says, now in those days, Israel had no king. Y lo encontramos en Jueces 18:1, en donde dice: en aquellos días Israel no tenía rey. In Judges 19, verse 1, it says, now in those days, Israel had no king. Lo mismo dice de nuevo en Jueces 19:1, en aquellos días Israel no tenía rey. Then in Judges 21:25, it says, in those days, Israel had no king. All the people did whatever seemed right in their own eyes. Y una vez más, en Jueces 21:25 dice: en aquellos días Israel no tenía rey. Todas las personas hicieron lo que les pareció correcto a sus propios ojos. So we can see a pattern here in the latter part of the book of Judges. Entonces lo que vemos aquí es un patrón de cosas, acontecimientos que pasaban en el libro, que se ven en el libro. Because there was no king, people did whatever they wanted. Ya que no había rey, la gente hacía lo que a ellos les parecía. Now, this was a very delicate period in the history of Israel on the cusp of becoming a great nation. Bueno, este fue un periodo delicado en la historia del pueblo de Israel, porque estaban a punto de convertirse en una nación. The period from the time of Joshua after conquering Canaan, that is, entering into the promised land, Este periodo de tiempo es después de Josué, cuando ellos conquistaron Canaán, la tierra prometida, to the time of the kings such as Saul, David, and Solomon, and beyond. hasta el tiempo de los reyes, como fue Saúl, David, Salomón y otros. A generation had passed, and although God's people had appreciated the fact that they were now living in the promised land, Había pasado ya una generación, y aunque el pueblo de Dios obviamente apreciaba el hecho de que ya ahora estaban viviendo en la tierra prometida, they were living in the promised land, but they were not living the promise. ellos estaban viviendo en la tierra prometida, pero no estaban viviendo la promesa. They were not united, and they were not following God's law. No estaban unidos y no estaban siguiendo la ley de Dios. They considered themselves the children of God, the people of God, but they were not following God. Ellos mismos se consideraban hijos de Dios,
pero no estaban siguiendo ni obedeciendo a Dios. They had become a people without boundaries, Se llegaron a convertir en un pueblo sin fronteras, a people that had lost the holy reverence, the holy fear of God. en un pueblo que perdió la reverencia de Dios, que perdió el temor a Dios. They had forgotten the stories of their forefathers of what it was like to be slaves in Egypt. Llegaron a olvidar las historias de sus antepasados, lo que significó para ellos ser esclavos en Egipto, They had not experienced the hardship of journeying through the wilderness. ya que ellos no habían experimentado todas las dificultades que sus antepasados tuvieron al viajar por el desierto. In the wilderness, fighting for survival, Mientras estaban en el desierto, ellos lucharon por sobrevivir. working towards nationhood. Ellos trabajaron duro hacia una nacionalidad. They did not get to, and we asked the question, how did they get to this point? Entonces ahora nos preguntamos por qué el pueblo ahora había llegado a este punto. And we read it, the problem was people did whatever seemed right in their own eyes. Y nos damos cuenta, la palabra lo dice, el problema era que la gente hacía lo que les parecía correcto a sus propios ojos. There was no king in the country to take control. No había un rey en el país que tomara el control. And that's what I want to talk about today. Y es de eso de lo cual yo quiero hablarte esta mañana. And how often we do what we want, or do we do what is right? Y cuántas veces nosotros hacemos lo que queremos en vez de hacer lo correcto. Because there's a difference between doing what we want and doing what is right. Porque hay una diferencia muy grande en hacer lo que nosotros queremos o hacer lo que es correcto. Now, the judges, this is interesting because the title of our message is Judges and Kings. Y esto es muy interesante. El título de este mensaje es Jueces y Reyes. You see, modern day judges and court barristers, they're part of a British Commonwealth system. Como ustedes saben, los abogados de hoy en día, los jueces y abogados, ellos son parte o forman parte de la Commonwealth británica. And as part of the British Commonwealth, those that are involved in a court, such as judges and barristers, they must wear, you've probably seen it, those funny wigs. Y quizás ustedes lo han visto, los jueces, abogados que son parte de esta Commonwealth, que están en la corte, quizás ustedes les han visto, ellos tienen que usar una peluca. Yes, that's right. But why do they have to wear these funny wigs? ¿Por qué es que tienen que usar estas pelucas? Simply because they're symbols of being under the authority of the reigning monarch. Esto es simplemente porque es un símbolo de estar bajo la autoridad del monarca reinante. And in our case, under the reigning monarch of Queen Elizabeth. Y en nuestro caso es bajo el reinado de la reina Isabel. And they make judgments with the authority of the Queen. Y ellos hacen juicios con la autoridad de la reina. I heard an interesting story of a barrister wanting to address the judge. Yo escuché una vez a tiempo atrás una historia muy interesante de un juez que estaba queriendo dirigirse a un juez In a court situation. en una corte. As he spoke, the judge replied, I don't see you. Mientras este abogado hablaba en la corte, el juez le decía, no te veo. And this happened repeatedly. Then the court official whispered into the barrister's ear. Y esto sucedió repetidamente. Entonces uno de los oficiales en la corte vino y le susurró a aquel abogado. You are not wearing your authority. No estás usando tu autoridad. The judge would not address the barrister because the barrister had no symbol of authority. Entonces el juez no le ponía atención a ese abogado porque él no estaba usando su autoridad. You see, the judges in the Old Testament were sent by God. Entonces los jueces en el Antiguo Testamento, ellos fueron enviados por Dios. Even with his authority to correct Israel's behavior. Ellos tenían la autoridad de Dios para corregir el comportamiento del pueblo. And as Israel had lost her moral compass, Y lo que había pasado era como que si Israel hubiera perdido su brújula moral. and she was being destroyed from within. Y se estaban destruyendo desde adentro.
fighting within, tribe against tribe. luchando entre ellos mismos, tribu contra tribu. How did this happen? ¿Cómo llegó a pasar esto? People did whatever seemed right in their own eyes. La gente hizo lo que le pareció correcto a sus propios ojos. Now, the book of Judges has a number of different judges that actually came along to judge God's people. El libro de Jueces nombra a muchos jueces que están en la historia y que vinieron para poder ayudar al pueblo. Such as Deborah, Gideon, Samson. They're names that we remember. Son nombres como Débora, Gideón, Sansón. Son And- nombres que nosotros recordamos. Yes, and we remember them even from Sunday school days. Quizás nos acordamos de ellos cuando los estudiamos en la escuela dominical. But in some cases, this type of authority of Israel and her enemies using judges had its problems. Pero en algunos casos, este tipo de autoridad de Israel y sus enemigos usando jueces tuvo algunos problemas. Samson, for instance, had his problems. Recordamos, por ejemplo, la historia de Sansón. Él tuvo problemas. Yet God used him to judge Israel. Igual, de esa manera, aún así Dios le usó para que juzgara a Israel. And at times, the Spirit of the Lord would come down upon him to give him extraordinary strength. Y a veces el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, descendía sobre él para darle una fuerza extraordinaria. But that was because God wanted to use the judge, and it was only a temporary situation. Pero eso era algo muy temporal, era una situación que solamente ocurría cuando Dios quería usar al juez. Because unfortunately, even with Samson, his human nature would get him into trouble. Porque desafortunadamente, aún con Sansón, su naturaleza humana le llevaba a meterse en problemas. Remember Delilah? ¿Se recuerdan de Dalila? You got to be careful. Entonces hay que tener cuidado, Because if you've got long hair and you go to a strange woman and she cuts that hair, you're in trouble. porque si tienes el pelo largo y estás con una mujer extraña y te corta el pelo, vas a estar en problema. In my case, I've got no long hair and I don't go to a strange woman. En mi caso no tengo pelo y no voy a ninguna mujer So I'm okay. extraña. So I'm okay. Entonces yo estoy bien. Even with the judges, at times, they did what they thought was right in their own eyes. Entonces, aún los jueces en ese tiempo hicieron lo que consideraban correcto delante de sus propios ojos. Because there was no king. Y era porque no había un rey. And there was no king, and the judges could not take the place of a king. No había rey y los jueces no podían ocupar el lugar de un rey. Israel, as a nation, was at war with itself. Israel misma como nación estaba en guerra consigo misma. As we read on from our text, we notice that 11 of the tribes were against the tribe of Benjamin. Porque si se sigue leyendo hacia adelante en nuestro texto, nos encontramos que 11 de las tribus de Israel estaban en guerra con la tribu de Benjamín. They had the law of God, but no one to enforce the law. Ellos tenían la ley de Dios, pero no había nadie que les ayudara a cumplir la ley. And this is a problem Y este es un problema. because human nature will always look for a loophole. Y es un grave problema porque la naturaleza humana siempre va a buscar un escape. When there is a law, we try to find a way to get around it. Y cuando hay una ley, buscamos la manera de evadir esa ley. The king has a direct responsibility to honor God's law. El rey es el que tiene la responsabilidad directa de honrar la ley de Dios, To establish and secure the nation, para establecer y asegurar la nación, to pass decrees that reflect God's law, para aprobar decretos que reflejen la ley de Dios, to serve the people, not to look to be served, para servir al pueblo y no buscar el ser servido, to carry the weight of the welfare of the nation. para llevar el peso del bienestar de esa nación. God's people had leaders in the past, such as Moses and Joshua. El pueblo de Dios tuvo líderes en el pasado, líderes como Moisés, Josué. But the king would have a very different role than the leader. The king had authority to rule. Pero los reyes, el rey tenía una diferente autoridad en comparación a un líder, porque el rey era el que tenía la autoridad para gobernar. The crown and the throne were symbols of authority given by God. La corona y el trono eran el símbolo de la autoridad de Dios.
But during the time of the judges, there was a power vacuum. Y lamentablemente durante este periodo de los jueces hubo un vacío de poder. And there were inconsistent spurts of authority Mucha autoridad y mucha inconsistencia que no podía, that could not replace the authority established by God. que no se podía llegar a reemplazar la autoridad que había sido establecida por Dios. Which could not replace the reign of a king. Entonces no pudieron llegar a reemplazar el reinado de un rey. Now, I want to mention that it's very easy to forget where we've come from. Quiero mencionar algo. Es muy fácil olvidar de a dónde hemos venido. And I believe this was a problem that Israel at this time had. Y yo creo que ese era un problema que tenía Israel en ese tiempo. You know, today there are certain situations that we actually pause to remember. For instance, Anzac Day. Y obviamente, inclusive ahora nosotros, ustedes se recordarán, hay situaciones, hay tiempos que nosotros pausamos para recordar, como lo es Anzac Day. And if you've ever gone to the Shrine of Remembrance in the city, you'll notice that there are certain wars that Australia has been involved with. Y quizás si usted ha visitado ese santuario del recuerdo que está aquí en la ciudad, usted se dará cuenta que en las paredes están los nombres de muchas guerras en las cuales Australia ha participado. And the phrase that's used often is lest we forget. Y esa frase que se usa y que es muy usual y que todos quizás conocemos, que dice, no lo olvidaremos. Because there were people that gave their life to secure our freedom even here in Australia. Porque hay personas aquí en Australia que dieron su vida para asegurar nuestra libertad. And when things are going well and prosperity is at hand, how easy it is to forget the past. Y qué increíble, cuando las cosas van bien, cuán fácil es olvidar el pasado. Somebody paid the price for our prosperity today. Alguien pagó un precio para que nosotros tuviéramos hoy libertad y prosperidad. You know, I have a concern with the lack of knowledge about the past, Me preocupa un poco la falta de conocimiento del pasado, especially to understand how we achieved our freedoms today. y especialmente quizás para que llegar a entender cómo es que hoy día tenemos libertad. How easy it is to jump on a bandwagon that seems to be heading towards progressivism. Qué fácil es subirse a un tren y encaminarse solamente hacia el progresismo. But we can only achieve progress and improve our current situations if we understand where we have come from. Pero nosotros solamente podemos avanzar y mejorar nuestra situación actual si entendemos realmente de dónde venimos And how our freedoms have been achieved. y cómo se ha llegado a lograr nuestra libertad. Case in point that I want to share. Hay algo que quiero compartir. Last year there was this very frenzy happening. There was an ignorant trend that was going on around the world. Por ejemplo, el año pasado, ustedes recordarán las noticias, hubo como un tiempo de una tendencia a que la gente era tan ignorante de lo que estaba pasando, The tearing down of statues as a means of dealing with some of the injustices of the past. que en muchos lugares del mundo empezaron a derribar estatuas como un medio para lidiar con algunas de las injusticias que han ocurrido en el pasado. And there was one situation where in this process a mob tried to tear down the statue of Sir Winston Churchill in London. Y en este proceso hubo un grupo el año pasado que intentó derribar la estatua de Sir Winston Churchill allá en Londres. What they didn't understand because of ignorance was that Winston Churchill was a key figure in defeating the Nazi regime. Lo que ellos no entendían era que por ignorancia ellos no supieron que fue Winston Churchill fue una figura clave en la derrota del régimen nazi And to secure England's freedom and to bring an end to the Second World War. y que fue él el que aseguró la libertad de Inglaterra y además puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Ignorance is a problem. La ignorancia es un problema Ignorance together with arrogance is even a greater problem. y la ignorancia también con orgullo es aún un mayor problema.
In the case of Israel, they'd forgotten what their parents and grandparents had shared with them about their past. En el caso de Israel, ellos ya se habían olvidado lo que sus padres y abuelos les habían compartido a ellos acerca de su pasado. How they had arrived at a place of privilege. ¿Cómo fue que llegaron a ese lugar de privilegio? Their history, Su historia, their struggle, su lucha, God's hand of provision and protection, la mano de Dios, esa provisión y protección, and God's covenant. y el pacto con Dios. Did they forget or did they want to do their own thing? ¿Será que se olvidaron o es que ellos querían hacer lo que ellos querían? The thing is that Israel knew what God expected of them Lo que pasa es que Israel sabía muy bien lo que Dios esperaba de ellos. and how they were no longer slaves but now free, Y ellos ya no eran esclavos, eran libres. but they were taking advantage of their freedom. Pero lo que pasaba es que se estaban tomando ventaja de esa libertad, Because there was no king. porque no había un rey. You know, if I can conclude and apply this principle, Y quizás para concluir y aplicar este principio, we need a king. necesitamos un rey, We need boundaries. necesitamos límites, We need Jesus. necesitamos a Jesús. Jesus is our king. Jesús es nuestro rey. You know, I read in 1 Timothy 6:15, Y quiero leer en 1 de Timoteo 6:15. at just the right time, Christ will be revealed from heaven by the blessed and only Almighty God, the King of all kings and Lord of all lords. En el momento oportuno, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Without a doubt, as a Christian, Jesus is our King. Nosotros lo sabemos, y todos los cristianos, que Jesús es nuestro Rey, And Jesus is King over all things. y que Jesús es Rey sobre todas las cosas. But I ask the question, have we made him King over our lives and over all things? Pero mi pregunta es esta: ¿le hemos hecho a Él Rey sobre nuestras vidas y sobre todas nuestras cosas? To know and understand what he wants from us. Para poder llegar a saber y comprender qué es lo que Él quiere de nosotros, To live according to his ways. y para poder llegar a vivir según sus estatutos, And not because we have to, but because we want to serve our King. y no porque tengamos que hacerlo, sino porque nosotros queremos servir a nuestro Rey. You see, King Jesus has done everything for us. Lo que pasa es que el Rey Jesús ha hecho todo por nosotros. He came to earth as a meek and mild baby. Él vino a este mundo siendo un niño, And he conquered sin and death on the cross and the open tomb. y Él tuvo la victoria sobre el pecado, sobre la muerte en aquella tumba. And he reigns forevermore in Y Él heaven. reina para siempre en los cielos. Now, the thing is that he is the perfect example of a king that has served, not simply wanting to be served. Y este es el ejemplo máximo de un reinado, de un rey, porque Él vino a servir. How can we avoid the trap of going into idol worship? ¿Cómo nosotros podemos evadir esa trampa de entrar a idolar ídolos? Because it's very easy in today's society and today's world to be distracted with things that take our attention away from serving our King. Porque hoy en día es muy fácil que nuestra atención sea llevada a otro lugar y empezar a servir y hacer cosas que sacan la atención de Cristo. In those days, there was no king and everybody did what was right in their own eyes. En ese tiempo no había rey y cada persona hacía lo que ellos creían correcto ante sus ojos. But today, as believers of the Lord Jesus Christ, Pero hoy día nosotros, creyentes de Jesucristo, we have a king. tenemos un rey, That is Jesus. que es Jesús. Let's serve him with all our hearts. Tenemos que servirles, sirvámosles con todo nuestro corazón. Let's pray. Oremos. Hallelujah, Jesus. Jesus, when we meditate on what you did for us Jesús, cuando meditamos en lo que tú hiciste por nosotros and understand as you are the reigning king in heaven,
y entender que tú eres el Rey poderoso en el cielo. we also want to make you our King in our hearts También queremos hacerte el Rey de nuestros corazones and do what is right according to your will, y hacer lo que es correcto de acuerdo a tu palabra, not what's according to the things that we see. no de acuerdo a las cosas que nosotros vemos. Lord, I pray that we would understand that you served before wanting to be served. Y nosotros entendemos, oh Dios, que tú serviste porque tú querías servir. The perfect example of giving up everything for the sake of loving your people. Tú eres el ejemplo perfecto que entregó todo solo por amor a tu pueblo. You have placed us as first priority in your kingdom. Tú nos pusiste a nosotros como prioridad en tu reino. And Lord, we submit ourselves unto you because, Lord, we have entered into a love relationship with you. Y nosotros nos vamos, Señor, a someter porque queremos estar contigo, en una relación contigo. Father, I pray for all those that have tuned into this message, Señor, yo oro por todas aquellas personas que están escuchando este mensaje, that they would be challenged to make your son Jesus their king, que serán desafiados a hacer a tu Hijo Jesucristo su Rey and to know what it is to live under a royal covering of security. y llegar a entender lo que significa vivir bajo ese reinado de seguridad. And that people would simply open their hearts and allow you to reign in their hearts. Y que todas las personas podamos abrir nuestros corazones para dejarte reinar en nuestros corazones. We ask these things in Yo- Jesus' name. Y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amen Amén. and amen. Amén. Well, church and friends, thank you so much for tuning in. Amigos, hermanos, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Make Jesus your king. Hagan a Jesús vuestro Rey. And I want to encourage you to keep open towards the announcements that we're going to be making as far as next Sunday is concerned. Y les pido solamente que estén conectados y estén viendo los anuncios que estaremos dando para lo que va a pasar el próximo domingo. And if all goes well, and Lord willing, we'll be here together 9:30 Spanish, 11 o'clock English. Y si todo está bien y se nos es permitido, estaremos aquí el próximo domingo a las 9:30 para hacer el culto en español y a las 11 para hacer el culto en inglés. But we need to confirm that. Pero vamos a estar confirmando esto porque aún no se sabe. Keep strong, keep safe, and let's stay together. Sigan fuerte, cuídense mucho y sigamos unidos. God bless you. Dios les bendiga. And thank you, Cecilia. Y thank you, Cecilia. Amen. God bless. Amén.